Luis le reconoce lo impensable a Danilo Medina. Y es que Danilo se roba el escenario en plena celebración del PRM. El presidente Abinader en su alocución frente a la dirigencia del partido de gobierno en su 11º aniversario, en el contexto en que habla de la reducción de la pobreza monetaria en la República Dominicana, reconoce que Danilo Medina fue mejor presidente que él. Y voy a ponerlos en contexto. El presidente habló de una reducción de la pobreza monetaria comparando 2012 con 2025. Y pareciera que el presidente tuvo un lapsus, que la emoción lo traicionó. Porque yo no creo que un presidente se vaya a parar frente a un podium, a hablarle mentiras a un país, y mucho menos a su dirigencia. No lo creo. Y mucho menos deliberadamente, porque pudiera pasar que le pasen una información que no sea correcta y el presidente caiga en ese gancho, ¿no? Pero el presidente lo dijo literalmente, ¿no? Y remitió a todo el mundo a Google. Me mandó para Google también a investigar. Pero los datos que él da y la confrontación que yo hago, entonces lo deja muy mal parado. Y como siempre, yo voy a ponerles el video para que no vayan a pensar que lo estoy sacando de contexto. Imposible, no es mi estilo. Y vamos entonces a indagar en Google, según la referencia del propio presidente, para hacer las comparativas. Escuchemos primero al presidente Abinader en su alocución cuando habla de la pobreza monetaria, de la reducción, donde básicamente, repito, queda mal parado porque entonces deja a Danilo como mejor presidente, ¿no? Y por eso que digo que Danilo entonces se roba el escenario en plena celebración. El presidente hizo como Chacumbel en buen dominicano. Se dio un autogol, se dio un disparo en el pie. Escuchemos al presidente. Pobreza, búscalo en su Google. Pobreza en el 2012 era de 39.65 y la pobreza absoluta de 9.85. Mientras en el 2025 bajó a 18.4 y la extrema a 2.6. Bueno, esto pudieron escuchar. El presidente habla de que bajó de 39.65 a 18.4. Pero cuando él dice de 2012, 39.65, a 2025, hay un salto evidente. Dice, pero ven acá, en el 2012 usted no era presidente. Entonces no se puede adjudicar que usted la bajó de 39.65 a 18, porque el presidente en el 2012 era Danilo. Entonces tenemos que ver y partir de la reducción que usted tuvo en la pobreza para con la República Dominicana del 2020 a la fecha. Porque lo que se redujo de 2012 a 2020 le toca a Danilo Medina. Y como nos mandó para Google, yo hice lo propio. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice Google? Cuando usted busca la información en Google, inicialmente me aparece esta información y voy a citar aquí el titular. Esto es en la página del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo de la República Dominicana. Dice aquí, cito, entre 2019 y 2024, la pobreza monetaria bajó por mejoras en ingresos laborales y no laborales, así como mayor participación de familias monoparentales. Y miren cómo puse y resalté ahí debajo en amarillo una referencia de la nota de prensa que dice aquí puntualmente. ¿Qué dice aquí? Durante 2024, cito, la pobreza experimentó una reducción significativa que alcanzó una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto al nivel más bajo registrado en 2019. Y les recuerdo aquí al gobierno, porque miren la línea gráfica, esa nota es del propio gobierno del presidente Abinader, que en 2019 todavía el presidente Abinader no era presidente de la República, era Danilo. Entonces, ¿qué dice Google? Volvamos a Google. Ustedes saben que los resultados que emite el buscador de contenidos, el motor de búsqueda de Google, prioriza en los resultados que son más fidedignos. ¿Cómo el algoritmo los identifica? Aquí lo voy a hablar básicamente del SEO y simple. El algoritmo identifica y prioriza en aquellos sitios web que son más referenciados, porque al tener más referencias por otros usuarios remitiendo los datos de ahí, entiende el algoritmo que es más verídico, porque más gente utiliza esa data. Y otra prioridad la tienen los portales gubernamentales que tienen una URL distintiva, no son .com, son .gov.do, exclusivamente de los gobiernos, en este caso el dominicano, así .be Venezuela, .br Brasil, etc. Entonces, aquí Google prioriza en esos datos que vienen de ahí, de las fuentes que son institucionales. En este caso, dice aquí, y vamos a ver el resultado de Google, dice Google,
cito, la pobreza monetaria, porque yo hice la búsqueda, no que quiero que quede claro, puse en el buscador, pobreza monetaria República Dominicana 2020, ¿m? Donde corta el gobierno de Danilo y empieza el de Abinader. Dice aquí, cito, el resultado de Google, la pobreza monetaria general de la República Dominicana aumentó al 23.4% en 2020, o sea que era menor en 2019. Un incremento de 2.4 porcentuales respecto al 21% de 2019. O sea que el más bajito de Danilo fue 21%, debido a la crisis económica del COVID-19. Ustedes saben, la crisis económica que no es culpa ni de Danilo ni de Luis Abinader, incrementó la pobreza. Por eso tomamos cuál es el punto más bajo que la dejó Danilo, al 21%, cuando no afectaba la pandemia. Y de ahí subió al 23.4%, que él vamos a utilizar con Luis Abinader más adelante, porque le conviene al presidente Abinader. Es injusto medirle la reducción de pobreza al presidente Abinader desde el punto más bajo de Danilo, sino de cómo él le encontró, porque él no tiene la culpa del COVID. Si subió hasta un 23.4 por el COVID, es a partir de ahí que se debe medir. Entonces, si Danilo la encontró en un 39.65, como dice el presidente Abinader, y la dejó en un 21% en 2019, como dice Google, que nos mandó el presidente Abinader, Danilo la redujo en un 18.65%. Escuchen, 18.65% la redujo Danilo en 2 periodos de gobierno. Seguimos con Google. Cuando buscamos el mismo dato, la pobreza monetaria, República Dominicana 2004, cuando recibió y entró al gobierno Leonel Fernández. Leonel Fernández, entonces, dice aquí Google, cito, la pobreza monetaria en la República Dominicana alcanzó su punto más alto en 2024, situándose alrededor, escuchen el dato, alrededor del 42.8% al 50% de la población. Este pico fue consecuencia directa de la crisis bancaria de 2003, que provocó el aumento de cerca de 7 puntos porcentuales de la pobreza general de 2002 a 2004. Por el tema del Baninter. Entonces, hago aquí un paréntesis para que tengamos el dato correcto. Yo recuerdo que para 2003, en esa fecha, la crisis era tal que los datos variaban de un día a otro. Yo compraba una libra de arroz un lunes y ya el viernes tenía otro precio superior al del lunes. Y si no la compraba ese viernes y la dejaba el fin de semana y volvía el otro lunes, entonces era peor el asunto, era mucho más caro. Por eso la inestabilidad, tú no podías situarlo y por eso el dato. Puntualmente, ¿cómo estaba el año entero? No, porque varió demasiado en 2023. Saquemos una media entre el 42.8 y el 50. Ni favorecer a Leonel ni favorecer al PRM Hipólito. Una media. La media entre 42.8 y 50 es 46.4. Si así, entonces, la encontró Leonel Fernández, 46.4. Cuando salió en 2012, que la dejó en 39.65, la redujo 6.75%. Danilo 18.65, Leonel 6.75. Y entonces la última comparación de Google que nos manda el presidente Abinader es 2020-25. El presidente la encontró en 23.8, repito, como subió post pandemia, porque no es culpa del presidente Abinader, para que le favorezca la reducción, y según el propio presidente, está hoy en un 18.4, él la redujo en un 5.4%, el que menos ha reducido la pobreza en la República Dominicana en los últimos gobiernos. Leonel 6.5, superior a Luis, y Danilo el campeón 18.65, según los datos del gobierno, los datos del propio presidente de la República y buscando, indagando los datos en Google, como nos manda el propio mandatario. Aquí yo digo lo siguiente, y por eso digo que no solamente el presidente se hizo un autogol, sino que Danilo queda como el mejor presidente. Porque Luis Abinader básicamente admitió frente a toda la dirigencia PRMista que Danilo fue mejor presidente que él. En ese contexto. Sin querer, cuando se compara con Leonel Fernández, los datos que le dieron ajustados, tomando el 2019 como modelo, sin él ser presidente en 2019, él entendía que superaba hasta a Leonel. Porque no se quiere comparar con Danilo. Danilo tiene un 18%. ¿Cómo lo supera eso? Con más de un 20%, que no lo tiene el actual gobierno. Entonces, esa estadística ajustada que él utilizó para compararse con Leonel y ponerse por encima, también queda mal. Entonces, aquí, ¿quién queda como el campeón? Queda Danilo Medina, esbozado, presentado por el propio presidente Luis Abinader, en medio de la celebración PRMista, como que Danilo es mejor presidente que el propio Luis. Eso lo admite Luis Abinader frente a todo el PRM. Y yo digo lo siguiente a ustedes, en política todo tiene repercusión. Por suerte para el PRM y para el presidente Abinader, y digo yo por suerte,
que Danilo no está habilitado. Porque eso sería básicamente pasándole la antorcha a Danilo Medina con miras a 2028. Si está diciendo que tuvo una crisis que no le aguanta a nadie, si está diciendo que el presidente Medina redujo más la pobreza, no solamente que él, sino que él y Leonel juntos, y Danilo fue la opción en el 28, entonces Danilo debería ser el presidente en el 28. Eso está diciendo Luis. Por eso digo que se hizo como Chaco un verde. Y por último, quiero hacerle referencia a lo siguiente. Aquí se ha hablado de un posible entendimiento entre el gobierno, el partido de gobierno y el PLD. Y yéndonos por ahí, por la política ficción, y escuchando esta locución del presidente Abinader, yo podía decir, bueno, parece que es verdad entonces. Porque este discurso del presidente de hacer esa comparación y ensalzar a Danilo, y que Danilo sea el protagonista de la celebración, se roba el show y el escenario de la celebración del partido de gobierno del PRM, pareciera que ese discurso se lo hizo un enemigo a Luis, o se lo hizo un PLDista. Bueno, para la alianza tiene que ensalzar al PLD, mete el discurso aquí y deje dicho ahí que Danilo es mejor, para que se joda el PRM y para que se joda Leonel también. Yéndonos por la política ficción, porque para nada, esto debió ser un discurso comparativo con los otros gobiernos en la reducción de la pobreza, porque el presidente Abinader quedó muy mal parado, y Danilo entonces se engrandece en medio de una celebración que debió ser los bombos y los pompos para el gobierno del PRM y para el partido de gobierno, con miras a 2028 a intentar permanecer en el poder. Esta pifia, este autogol que comete el presidente debe llamar a la reflexión del partido de gobierno, porque aquí se están ya confesando las deficiencias, y no solamente las deficiencias, sino las informaciones estadísticas ajustadas, por no decir otra cosa, que emite el gobierno a la población. Por eso la población ya no le está creyendo, ya no solamente a los funcionarios del gobierno, sino al propio presidente, que gozaba de la credibilidad de la población independientemente de los resultados de su gobierno. La gente entendía que el presidente no estaba enterado, que el presidente tiene buenas intenciones y que estaba rodeado de funcionarios ineficientes. Pero ahora con estas pifias del presidente en sus alocuciones, ya la gente está empezando a pensar, bueno, el presidente está al tanto, el presidente sabe, el presidente nos está mintiendo. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.